Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, los saludos, soy el padre Gilberto Jiménez y bueno, les doy un mínimo balance de lo que está pasando aquí en nuestra patria Venezuela luego del sismo. Tenemos en algunas ciudades personas heridas y también personas muertas. Estamos esperando que las autoridades den el balance correspondiente. No tenemos reporte todavía de sacerdotes heridos o seminaristas muertos o sacerdotes muertos, ni diáconos, ni religiosas. Sí hay el seminario de La Guaira que se le desplomaron algunas paredes. Tenemos algunas iglesias a nivel nacional con algunos daños estructurales. Se está haciendo ahorita los inventarios para saber, pues. Algunos vecinos, vecinas a nivel nacional ya están en algunas iglesias que han sido prestadas para que pernoten y a través de las cáritas parroquiales se le está ayudando. Bueno, agradecer a todas las personas que también están apoyando y dando un aporte para atender a las víctimas. En este momento pues estamos consolando a las comunidades y salvaguardando los patrimonios artísticos. Que Dios nos ayude a todos a dar consuelo y seguir acompañando a nuestro pueblo. Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa semanal de ayuda a la Iglesia necesitada, dedicado a la Iglesia más pobre y perseguida en todos los rincones del planeta. Estas que escuchábamos eran las palabras del padre Gilberto Jiménez, un sacerdote de Venezuela, con el que hemos podido contactar nada más saber sobre el doble terremoto que ha sacudido varios puntos del país esta misma noche. Un terremoto que hasta el momento ha dejado más de 30 muertos y 700 heridos, sin conocer, eso sí, todavía los datos de la región de La Guaira, que es la zona más afectada y que por el momento parece no contar con conexión a internet, por lo cual no podemos saber todavía esos datos. Como nos comentaba el padre Gilberto, la situación es devastadora. También nos ha llegado un mensaje de Monseñor Raúl Biord, el arzobispo de Caracas, que nos comentaba que en muchas parroquias de la diócesis hay daños severos y estructurales. Estas eran sus palabras. Por ejemplo, nos relata que en Ñauralí se cayó el techo de la nave derecha de la iglesia. Esta y la iglesia y la casa parroquial de Paguita también han colapsado y el sacerdote encargado se ha salvado de milagro. Además, nos cuenta, La Guaira ha sido muy afectada, particularmente el seminario en el que han caído varias paredes. La iglesia en Maiquetía, en Macuto, en Caraballeda, Catia Lamar, Playa Grande. Eso sí, no hay muchas noticias, precisamente como decíamos, por la falta de conexión a internet en la zona. Hasta ahora no hay heridos ni fallecidos entre el clero, entre los sacerdotes, diáconos, seminaristas y religiosas, pero sí hay muertos en varios lugares donde se han desplomado edificios o donde han caído paredes. La Iglesia de Venezuela ha activado enseguida una red de solidaridad a través de las cáritas parroquiales, que también las parroquias han recibido a muchas personas para alojarlas después de que lo hayan perdido todo. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos expresar nuestra cercanía y nuestras oraciones por todo el país, por toda Venezuela y por toda su Iglesia en estos momentos que son de confusión y de dolor. Rezamos por las víctimas y por todos los afectados. Y continúa la guerra en Ucrania. Este país empieza a ser uno de los grandes olvidados. Hace apenas 2 meses, el nuncio apostólico allí, Monseñor Visvaldas Kulbokas, denunciaba que la situación en el país está siendo muy difícil. Nos hablaba de los continuos ataques y de cómo los niños tienen que asistir a escuelas subterráneas. También se hacía eco de la labor heroica de los sacerdotes que, tal y como nos contaba, van al frente y acompañan a los soldados en las zonas más expuestas y vulnerables, así nos lo contaba.
La Iglesia sigue presente en medio del horror y Ayuda a la Iglesia Necesitada persiste en su apoyo a las comunidades cristianas de este país. Y es que Ucrania es uno de los países prioritarios para la Fundación y ha sido uno de los más apoyados por Ayuda a la Iglesia Necesitada en los últimos años. Hoy hablaremos con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, para conocer cómo se encuentran los cristianos en medio de la guerra. Y también hoy queremos contaros cómo una comunidad de monjes en el Líbano lleva desde el inicio del conflicto en la región acogiendo a tantas personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares a causa del conflicto. Gracias a estos religiosos, los desplazados a causa de la guerra han encontrado un nuevo hogar con todo lo necesario para subsistir. Estos monjes los atienden no solo en lo material, sino también en el aspecto más espiritual. Y muchos han vuelto a encontrarse con Dios después de mucho tiempo. En unos minutos te lo vamos a contar. Y como cada semana os contaremos también las últimas noticias relacionadas con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y seguiremos también adelante con los eventos de ayuda a la iglesia necesitada por toda España. Tenemos un programa precioso por delante, así que no os lo perdáis. Y como siempre os invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en X, lo que antes era Twitter, como Ayuda Igles Neces. También estamos presentes en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada y esperamos vuestros comentarios y vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y también, si da tiempo, podremos hablar en directo con vosotros, con todas vuestras dudas, con todas vuestras inquietudes. Por lo pronto podéis ir mandando un mensaje al número de WhatsApp al 668 594 383 668 594 383. Y si da tiempo, también, por supuesto, abriremos el teléfono del directo para que podamos hablar directamente. Y saludamos también a los compañeros de control, a José García, que como cada semana están con nosotros y nos ayudan a seguir adelante con este programa y con esta misión. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros, John, por traernos esta actualidad también de Venezuela en este día tan impactante. Unidos en oración por los cristianos perseguidos en el mundo. Más que unidos. Pues con todo esto, comenzamos con nuestro programa. Bienvenidos. Muy buenos días, os saluda Josué Villalón, encantado de estar aquí junto a mi compañero John y a don José. Y continuamos porque os contábamos al inicio del programa, la situación de Ucrania es muy complicada. La guerra a plena escala dura ya 4 años y la población está cada vez más desgastada. Mientras tanto, la Iglesia pone todos sus esfuerzos en atender a los fieles y en prestar toda la ayuda posible, tanto material como espiritual. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a estas comunidades en Ucrania y se ha unido a los constantes llamamientos a la paz. Además, un equipo de la Fundación viajó hace un año al país para conocer de primera mano cómo se encuentra la Iglesia allí y pudieron comprobar cómo en medio del horror emerge la esperanza. De todo esto queremos hablar hoy con Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, para que nos cuente cuál es la situación en el país y cómo se encuentran nuestros hermanos cristianos allí. Y en primer lugar, queríamos preguntarle, Monseñor, ¿cómo están viviendo y qué supone para los ucranianos este tiempo de guerra en Ucrania? Esta guerra que empezó todavía en 2014 es una guerra típicamente colonial en Europa.
jamás uno podría imaginar algo parecido. Todos pensábamos que las guerras coloniales para siempre se van a dejar como una historia triste de los siglos antepasados. Pero aquí, nuestro pueblo, que cuenta solamente en Ucrania 36 millones de habitantes, todo el mundo somos más o menos 60 millones ucranianos, en un día fue condenado a la muerte. Nos quitaron el derecho de existir. Pero queremos una paz. Muchas veces la gente confunde la misma noción de la paz. La paz verdadera, justa, como dice Papa León, es algo muy distinto de un silencio de los cementerios. Esta paz, la palabra de la paz con la cual el Santo Padre empezó su pontificado, fueron las palabras del Jesús resucitado. Paz a todos, a ustedes. Fueron las primeras palabras de Jesús que apareció en el medio de sus apóstoles, asustados por esta vía crucis del Señor. Pero esta paz, shalom, quiere decir la vida plena, la vida que venció la muerte. Es la paz que estamos construyendo. Y en segundo lugar, Monseñor, queríamos preguntarle también, ¿hay una cierta esperanza de paz en Ucrania a día de hoy? Bueno, yo vine aquí como el testigo de la esperanza. Ven, nosotros en Ucrania no estamos llorando, no somos deprimidos, pero vivimos el momento capaz más fuerte de la conversión en la reciente historia de nuestra nación. Hay la esperanza, pero no como un sentimiento o, yo no sé, un razonamiento. La esperanza cristiana es una virtud. Todo el año pasado, cuando Papa Francisco proclamó todo el jubileo de la esperanza, yo, ex profesor de la moral católica, tenía la posibilidad de explicar qué quiere decir la esperanza típicamente cristiana. Es una virtud que nace como el fruto de la fe y de la caridad. Nosotros esperamos las cosas que en un cierto sentido ya poseamos. Esperamos en la vida eterna que ya comenzó, como la semilla en nuestra alma. El bautismo nos ha seminado la vida eterna. Entonces estamos cada día pregustando, saboreando, ¿no?, esta vida eterna que más y más está creciendo entre nosotros. Es la experiencia de los cristianos en el medio de la guerra. Y la caridad está operando, está fortificando la esperanza cristiana. Una gran lección que nos dejas, Monseñor Ševčuk, para que todos aprendamos, la verdad. Necesitamos también vivir aquí la esperanza, no como un sentimiento, ¿no?, sino verdaderamente como una virtud, y nuestra mirada puesta en la vida eterna, claro que sí. Pero es verdad que en este tipo de situaciones, de guerra, de conflicto, de enorme sufrimiento, a veces uno suele preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Monseñor, ¿la fe ayuda de alguna manera a la población y a las comunidades cristianas a resistir en medio de esta situación? Estamos caminando con la esperanza. Con la resiliencia ucraniana estamos venciendo la guerra. Los bombardeos, los misiles, los redonos no son capaces de demoler este espíritu que nace dentro del corazón creyente de los cristianos. Los políticos están buscando las razones de la esperanza de nosotros. Otro testimonio. Fueron primeras semanas de la guerra. Yo visité el síndico de nuestra ciudad. ¿Se dice síndico? Alcalde de la ciudad. Famoso boxer Klitschko.
porque hemos empezado enseguida de construir la logística, el camino de la ayuda humanitaria para ciudad de Kiev que fue asediada, ¿no?, por las tropas rusas. Yo le pregunté, Señor, ¿qué necesita la capital en día de hoy? ¿Cuánta gente se quedó? ¿Cómo podemos servir? Él me miró y me dijo, más de comida y la ropa de la iglesia necesitamos la palabra de la esperanza. ¿Y qué pasa? Bueno, todo este tiempo estamos testigos de la esperanza. Y guerra va a terminar. Porque el mal no es eterno. Solo el Señor es eterno. Amor es eterno. Pero hay que rezar mucho para que la gente, los pueblos, van a ser liberados de la esclavitud de la guerra. Entonces tenemos una esperanza, que no es una ilusión, sino una realidad palpable en día de hoy en Ucrania. Como decíamos al inicio del programa, Ucrania empieza a ser uno de los grandes olvidados del mundo, aunque siguen en medio de esta guerra. Monseñor, ¿cómo viven allí esta sensación de aparente abandono de parte de la comunidad internacional? ¿Y de qué manera se hace presente la Iglesia entre los que se han quedado solos? Nos duele mucho, pero el dolor más grande no es aquello de ver que alguien no nos entiende. Bueno, llegará un día que van a entender. La pastoral de la iglesia en día de hoy en Ucrania, yo puedo describir como una pastoral del dolor. En mi formación laica, yo soy un médico. Yo sé que la pastoral del dolor fue un tema de la formación de los capellanes para el sistema de la salud. Porque normalmente, ¿dónde muere la gente en día de hoy en España? En los hospitales. Entonces, el capellán tenía que entender lo que pasa en el alma, en la psicología de una persona que vive este trauma, ¿no?, de haber perdido el ser más querido. Pero este es pastoral en día de hoy de todos nosotros y de cada un sacerdote de la parroquia. Somos dolientes. Es una pena de celebrar los funerales sin fin cada día y sepultar los jóvenes, los niños. Te afecta. Cada uno de los obispos lleva en sí el dolor de su propia gente. Tenemos que acompañar a estas personas. Por eso, la pastoral de la iglesia es una pastoral del dolor, pero solo nosotros podemos llevar el conforto. Conforto a la gente que no espera los milagros, pero necesita la presencia. Tal vez hablamos del sacramento de la presencia de la iglesia, del sacerdote. Por ejemplo, en estas ciudades que son muy cercanos a la línea de los combatimientos, siempre hay una dificultad, permanecer o evacuarse, porque el Estado empieza la evacuación de los civiles. El sacerdote es el último que se deje de evacuar. Como el capitán desde una nave, ¿no? Va a abandonar su nave por último. La iglesia siempre está al lado de su pueblo y es la última en irse en momentos de catástrofes, de crisis. Qué gran testimonio el de los sacerdotes ucranianos. También hace unos meses un equipo de ayuda a la iglesia necesitada pudo estar con la comunidad cristiana católica en Ucrania y conoció muchas de las necesidades que tiene allí la iglesia. Otra de las cosas que conoció este equipo fue un programa de formación para la atención psicoespiritual entre los agentes de pastoral de la salud, muchos de ellos sacerdotes, pero también religiosas, algunos laicos. También queríamos preguntarle, Monseñor, ¿cómo están nuestros sacerdotes allí en medio de tanto dolor?
que están sosteniendo a la gente. ¿Cuál es su situación en concreto? Yo recuerdo este momento cuando en el primer día, 24 de febrero, fue la primera Magda Kaczmarek que me llamó. Y justamente fue la pregunta, ¿qué necesitan? Yo respondí, necesito ayuda para mis sacerdotes. Tenemos las parroquias que 100% cambió la comunidad de los feligreses. Recientemente hemos hecho un estudio encargado de una oficina muy profesional que nos reveló cómo viven los sacerdotes. Más de mitad de los sacerdotes viven bajo del nivel de la pobreza con sus familias. 38% de los sacerdotes no pueden comprarse la ropa. El 3% no se pueden comprar la comida para comer. Pero 92% respondieron, somos felices de servir a nuestra gente. Eso me hace llorar. Los sacerdotes somos los primeros heridos. Justamente ellos tienen que escuchar, acompañar, a veces permanecer en silencio. ¿Qué te vas a decir a una madre que perdió a su hijo? Pero capaz más difícil es estar al lado de esta gente. Todos huyen porque te afecta. Por eso hemos empezado un proyecto, capaz de este proyecto se está hablando, de una formación permanente por los sacerdotes para que puedan ofrecer un cuidado pastoral adecuado a las personas que pasan este dolor. Fue pensado un proyecto, antes de todo, como una rehabilitación psicológico-espiritual para ellos. Son los curadores heridos, estos sacerdotes. Ofrecimos este curso de sanación, ¿no? De la formación, antes de todo a los sacerdotes religiosas que sufrieron la ocupación rusa y después la liberación de los territorios. Sigue siendo este proyecto. Es muy requerido. Pues como nos decía usted, Monseñor, la Iglesia sigue presente, los sacerdotes siguen ahí siendo una presencia heroica, presencia de Cristo, de acompañamiento, a veces sin decir nada, pero simplemente en el estar, ¿no? En medio de toda esta situación que es tan trágica y tan dolorosa para todos los ucranianos, como usted bien ha dicho. Y también se está produciendo, irónicamente, una gran ola de conversiones al catolicismo allí en Ucrania. Monseñor, ¿cómo es esto posible en medio de un contexto tan doloroso y en el que tantas veces es difícil ver a Dios? El profundo sufrimiento pone las preguntas existenciales a la gente, a todos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene mi dolor? ¿Hay una esperanza? ¿Dónde está Dios en el medio de la guerra? Nadie les puede encontrar las respuestas soltando la fe cristiana. Por eso, el periodo del dolor en día de hoy es un kairos, que realmente vivimos un momento de conversión de masa. Eso también un desafío. Algunas estadísticas, porque la guerra hizo cambiar la imagen religiosa de la Ucrania completamente. Bajó el porcentaje de los ortodoxos en Ucrania. Siempre se decía que son 70%, en día de hoy 52%. Tenemos 18% de los ortodoxos que no se identifiquen con ninguna iglesia institucional ortodoxa. Nosotros, los greco-católicos, como una minoría religiosa, estamos un grupo más dinámico que crece.
Antes de la guerra fuimos 7,5%, 8%. En día de hoy tenemos 12%. Los latinos, 1%, y siguen siendo 1%. Somos una iglesia más atractiva en Ucrania. Lo que dijo usted es verdad, porque somos muy activos. Pero somos una iglesia que evangeliza. Es muy raro, pero los sociólogos dicen que somos una minoría religiosa, pero la autoridad espiritual moral importante para la mayoría de la gente. Somos muy atractivos por ser auténticos, por servir a su gente con amor, sin ninguna ideología, por el servicio social también que hacemos, y por haber capaces de evangelizar en estas condiciones. Es algo muy lindo que nos hace experimentar la esperanza también. En medio de la oscuridad del mundo y más cuando ocurren situaciones como la que está atravesando Ucrania, brilla con más fuerza sin duda el Evangelio, de ahí el testimonio enorme de la Iglesia greco-católica ucraniana y de Monseñor Sviatoslav Shevchuk, su arzobispo mayor, con su sede arzobispal en Kiev. Le agradecemos muchísimo esta entrevista y continuamos aquí contándote la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, tantas realidades que le afectan a nuestros hermanos pobres y perseguidos, que sin embargo no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. Sacerdote católico es asesinado en Sudán, en una región sacudida por la guerra y la emergencia humanitaria. La Iglesia Católica local está de luto tras confirmarse el asesinato del padre Yohanna Alamin en los montes Nuba, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Sudán. El religioso decidió permanecer junto a su feligresía para brindar ayuda humanitaria y espiritual, desoyendo las recomendaciones de evacuación por la extrema violencia en la zona. Fuentes eclesiales denuncian que este ataque vuelve a poner de manifiesto la total vulnerabilidad de los civiles y de los trabajadores humanitarios en el país africano. Las organizaciones internacionales exigen una investigación inmediata y el cese de las hostilidades que desangran a la población civil. Las iglesias locales en países de conflicto atienden a refugiados y desplazados, con el apoyo también de ayuda a la iglesia necesitada. El pasado sábado 20 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado. Según las cifras de Naciones Unidas, actualmente en el mundo hay más de 117 millones de personas que viven fuera de sus hogares de forma forzosa por las guerras, regímenes autoritarios y emergencias humanitarias. Uno de los motivos de estas cifras son la persecución y la discriminación religiosa. Por ello, las iglesias locales en lugares de conflicto también atienden a familias y personas desplazadas o refugiadas. Es el ejemplo de Líbano, que sufre de nuevo sobre su territorio la guerra. Allí la Iglesia, con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada, que en el último año ha dedicado cerca de un 11% de su ayuda a apoyo de emergencia en este sentido. El viaje del Papa a Corea del Sur en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, verano de 2027, abre una esperanza a que el Santo Padre también pueda visitar Corea del Norte. El presidente de Corea del Sur ha solicitado formalmente al Papa León XIV que visite la zona desmilitarizada y el territorio de Corea del Norte. Esta propuesta, realizada durante su reciente encuentro en el Vaticano, busca aprovechar la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl de 2027 como motor de la paz. Desde la Iglesia Católica coreana aseguran que un histórico viaje pontificio al norte reduciría drásticamente la hostilidad y las sospechas mutuas en la península. Mientras tanto, los obispos del país han bendecido la frontera en un acto de oración y celebran una novena especial por la reconciliación nacional. Expertos locales apuntan a que el régimen de Pyongyang sigue con interés estos movimientos de la Santa Sede y podría obtener una gran influencia positiva si acepta recibir al Papa. Los patriarcas católicos y ortodoxos de Jerusalén, en Tierra Santa, viajan juntos a Gaza.
Las dos máximas autoridades cristianas de la región han iniciado una visita pastoral conjunta a la franja. El cardenal Pier Battista Pizzaballa y el patriarca ortodoxo Teófilo III cruzaron este lunes el acceso al enclave. El objeto de este viaje, que se ha anunciado una vez comenzado por motivos de seguridad, es llevar ayuda y consuelo a la población. Los líderes religiosos viajan acompañados por representantes de la Orden de Malta para reforzar la asistencia sanitaria. Durante su estancia se reunirán con comunidades locales y visitarán a familias afectadas por la crisis humanitaria. Absuelven a una religiosa de la congregación de Madre Teresa acusada de tráfico de niños en India. Un tribunal indio ha declarado inocentes a la hermana Concelia Baxla y a otros 2 colaboradores tras 8 años de proceso judicial. Los 3 implicados fueron detenidos en 2018 bajo la acusación de haber vendido presuntamente a un recién nacido. La Iglesia Católica siempre defendió su inocencia y denunció una campaña política para desprestigiar a la orden. Tras 14 meses en prisión provisional, la justicia ha desestimado las pruebas presentadas por la Fiscalía. La Congregación de las Misioneras de la Caridad ha celebrado el veredicto asegurando que se ha hecho justicia. Estas son las noticias de esta última semana sobre la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Puedes encontrar más información y seguir diariamente estas situaciones en nuestras redes sociales y en la web ayudalaiglesianecesitada.es. Jesús, ardiendo en el amor del Padre amado, siendo Dios todo luz, del mismo fuego al mundo has abrazado. Hecho nada al venir, desde el primer instante misionero, te entregaste a cumplir la voluntad del Padre por entero. Amor que va en su locura al corazón de su pueblo y ama las cosas del hombre y quiere darle su reino. ¡Qué camino, Jesús! Del corazón del Padre al de María y al del mundo después. Toda ofrenda a los que más te necesitan fueron tuyos, Señor. Nuestra debilidad y sufrimientos que tuviste por más que la gloria y el honor allí en el cielo. Amor que solo descubren. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Son las 11:34, las 10:34 en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María, y debido a la emergencia con la que nos hemos despertado estos 2 terremotos terribles en Venezuela, retomamos las últimas informaciones que acabamos de recibir. Son de parte de Monseñor Enrique Parravano, obispo de Maracay. Es una diócesis que está a 1 hora más o menos al oeste de Caracas, que ha sido uno de los lugares del epicentro de este terremoto. Allí de momento la emergencia no es tan grande, pero sí que este obispo ha mandado hace unos minutos este mensaje. Dice: ante el reciente sismo que ha sacudido gran parte de Venezuela, les hago llegar mi cercanía, mi oración y mi bendición. Sé que momentos como este despiertan inquietud, pero confiamos plenamente en la fortaleza que el Señor nos regala para ser faros de esperanza en medio de la tribulación. El Monseñor Enrique Parravano exhorta a
a 3 cosas, así lo ha pedido a sus feligreses, a sus sacerdotes, así lo está pidiendo en estos momentos. Dice, primero, acompañar y consolar a los fieles que se encuentren asustados o en situaciones de vulnerabilidad. Segundo, mantener la calma y transmitir serenidad en las comunidades. Y tercero, coordinar la ayuda espiritual y material que sea necesaria para los más afectados. Por último, dice que la Virgen María, Nuestra Señora de Belén, que es patrona de esta diócesis, nos cubra con su manto y nos conceda la gracia de ser instrumentos de su paz. También otros sacerdotes de Maracay con los que estamos en contacto en estos momentos nos transmiten, ¿no?, pues que no han cortado la actividad pastoral, que las parroquias siguen abiertas, se están atendiendo incluso pues algunas familias que llegan a las parroquias pues con, sobre todo en este lugar que no ha habido tantos destrozos, pues alguna preocupación por algunos familiares que se encuentran en Caracas o en las zonas más destruidas, y se está atendiendo a todo el mundo y acogiendo a todos aquellos que lo necesitan. También están trabajando activamente todas las cáritas parroquiales, y bueno, vamos a seguir y a estar muy de cerca, ¿no?, con nuestros hermanos en Venezuela. Retomaremos si nos llega alguna información al respecto de última hora para transmitirla aquí a través de Radio María. Donde nos quieras, con fuerza siempre viva en la oración. Enséñanos a amar de cara al corazón del mundo que en tu corazón golpea, llevando al hombre y todo lo que Testigos del siglo XXI. Líbano ha sido conocido históricamente como la perla de Oriente. Este país siempre se ha caracterizado por su acogida, su estabilidad y la capacidad de diálogo interreligioso. Sin embargo, ahora atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. A la crisis económica y social que atraviesan desde hace algunos años, se suma también en estos momentos la guerra de nuevo. En el corazón del Líbano, el hermano Christoph trabaja con los desplazados que llegan hasta su monasterio, en el Valle de la Bekaa. Atiende sus necesidades, tanto las materiales como las espirituales. Este monje acoge y acompaña a los desplazados para que puedan encontrar a Dios en medio de tanto dolor y sufrimiento. Los cristianos que están en la zona estaban asustados, así que hicimos todo lo posible para apoyar a la gente de aquí, ofreciéndoles comida, dinero o sus necesidades básicas. Pero la gente no quiere los bienes materiales que les ofrecemos. Lo que quieren de los monjes es escuchar las palabras de Cristo, y esto es lo que podemos ofrecerles, y esto es lo que hacemos. El hermano Christoph sabe que no puede detener la guerra, sin embargo, es consciente de que sí puede ayudar a los desplazados a detener la ira, la tristeza y el deseo de venganza que pueden surgir en el interior de las personas. Y es que tanto horror y tanta violencia acaban haciendo mella en el corazón de las personas. Esta comunidad de monjes proporciona el mejor trato posible a quienes llegan en busca de refugio, aunque no siempre ha sido así, sino que empezaron con los medios más básicos. Empezamos con tiendas pequeñas, rezábamos todos los días, haciendo lo que podíamos. Así que el suelo, el techo, la fontanería, lo hicimos nosotros mismos. Pero todo esto tiene un propósito. Es una base que usamos para realizar una misión adecuada y para llevar las palabras de Cristo. No es algo que vivamos para nosotros mismos, especialmente siendo una orden recién establecida. Así que todos los que nos ayudan, ofreciendo pagar las tasas universitarias o cualquier otra cosa, todos están contribuyendo a la misión completa de Beit Marun. Gracias a estos monjes, muchas personas han podido encontrarse de nuevo con Dios y dar una respuesta a su sufrimiento. El hermano Christoph ha sido testigo de auténticas conversiones y de personas que se confesaban por primera vez después de muchos años. Ayuda a la Iglesia necesitada, apoya a esta comunidad y sigue adelante apoyando a los cristianos del Líbano. Seguimos rezando por esta parte de la Iglesia que sufre el desgaste de una guerra que parece no terminar nunca.
Escuchábamos hace unos minutos desde Sudán, nos han llegado en los últimos días esa terrible noticia del asesinato de un sacerdote católico. La guerra olvidada allí y la gran crisis humanitaria en la región se están cobrando miles de vidas que pasan desapercibidas. Por eso queremos poner luz a esta situación a través del informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos contarte a continuación las 5 claves para entender cuál es la situación de este derecho fundamental de la libertad religiosa en Sudán. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave de la situación de la libertad religiosa en Sudán es el colapso de las reformas democráticas que han terminado de saltar por los aires a raíz de la actual guerra civil que comenzó ya en abril de 2023. En años anteriores, el gobierno de transición había dado pasos históricos. Se había derogado la pena de muerte por apostasía, se había abolido la flagelación por blasfemia, incluso se había llegado a reconocer la separación entre la religión, en este caso la mayoritaria, la islámica, y el Estado. Sin embargo, el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte que la inestabilidad política y los grupos militares posteriores congelaron por completo estas reformas y ha devuelto el poder a los sectores más radicales. En segundo lugar, podemos decir que el actual conflicto armado interno ha reconfigurado una vez más el país. El estallido de la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado a las minorías religiosas en el fuego cruzado. No solo hay una crisis humanitaria con millones de desplazados, sino que los templos y los líderes religiosos se han convertido en objetivos directos de la violencia. A la vez que se dan pasos y algunos religiosos y misioneros han podido regresar a la capital, Jartum, no frenan las amenazas sobre el clero local que está en la diana, especialmente de los grupos rebeldes de corte islamista. Vamos con la tercera clave, que podríamos resumir como la destrucción sistemática de lugares de culto. Los datos demográficos contextualizan la enorme disparidad. Según el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la población de Sudán está compuesta por una inmensa mayoría musulmana que alcanza más del 92%, mientras que los cristianos representan apenas el 4,1% de la población. En este sentido, la guerra se ha ensañado con sus estructuras. El texto documenta que en áreas fuertemente golpeadas por los combates, como Jartum, numerosas iglesias y complejos parroquiales históricos han sido bombardeados o saqueados. Lo más alarmante es que las fuerzas militares y paramilitares están utilizando activamente estos templos religiosos de forma estratégica, confiscándolos para convertirlos en centros de detención temporales o directamente en bases de operaciones militares de primera línea. La cuarta clave es el resurgimiento islamista ante el vacío de poder, lo que constituye un factor crítico de deterioro. Con el desmoronamiento de las instituciones estatales debido a la guerra, los movimientos extremistas de corte salafista y facciones radicales leales al derrocado régimen autoritario anterior han recuperado una enorme influencia. Ayuda a la Iglesia Necesitada resalta en su análisis que el principal motor de la persecución en Sudán opera a través de una pinza perfecta. Por un lado, el autoritarismo estatal, ejercido por los líderes militares en disputa, y por el otro, la fuerte presión social de este extremismo islamista, que busca forzar de nuevo una interpretación radical de la ley islamista, castigando cualquier disidencia religiosa o expresión pública de fe que no se alinee con sus preceptos. Y última clave, quinta, nos habla del futuro de la libertad religiosa en Sudán, que se entrelaza con el preocupante descenso de la población cristiana y el éxodo silencioso.
El informe de Libertad Religiosa 2025 evidencia una tendencia a la baja ininterrumpida que se arrastra desde la secesión de Sudán del Sur en el año 2011. En los últimos registros recogidos por la Fundación Pontificia, el porcentaje de ciudadanos cristianos en territorio sudanés se ha visto reducido del 4,5% al 4,1%. La falta de seguridad jurídica, la destrucción de sus hogares y el temor constante a las represalias físicas y legales están forzando a las comunidades cristianas restantes en las provincias del norte a huir hacia campos de refugiados o a países vecinos, provocando que Sudán pierda aceleradamente el valioso y milenario pluralismo religioso que le caracterizaba. Un panorama verdaderamente crítico que nos demuestra cómo, ante la violencia generalizada, los derechos humanos más fundamentales, como es el de poder rezar o creer en libertad, son los primeros en ser aplastados. Recuerda que puedes conocer más detalles sobre la libertad religiosa en Sudán o en cualquier otro país del mundo a través de la web ayudalaiglesianecesitada.es. Y os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en X, lo que antes era Twitter, como Ayuda Igles Neces, y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También a través del correo electrónico perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Sí, por ejemplo, estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live. En estos momentos nos están llegando mensajes de todos vosotros, unidos a la oración por Venezuela principalmente. Por ejemplo, nos escribe Ángel Pineda o Elisa Rodríguez. También Marcel Niño nos dice que nos escucha desde Soacha, Colombia, y nos envía bendiciones y oraciones. Pues un abrazo para todos vosotros. Gracias también por seguirnos a través de esta plataforma. Buscando algo, pedirte perdón. Me he perdido y no encuentro el camino. Hace tiempo que olvidé que el amor es eso que siento cuando digo que sí otra vez. Y has vuelto a llamar a mi puerta sin cansarte de mi dejadez, sin dejar que me caiga el vacío y me vuelva a perder. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Ya entenderé, he querido, Señor, dejar de entender. Quiero dejarte hacer. 11:48, 10:48 en las Islas Canarias. Llegamos al segundo bloque de nuestro programa. Particularmente hablamos ahora con nuestros compañeros y voluntarios repartidos por toda España para contarte los eventos organizados por Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que tengas más cerca de ti la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Cerca de ti. Nos movemos hasta Madrid, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una gira testimonio del padre Fadi Assar, un sacerdote franciscano de Siria, para que podamos conocer en primera persona la situación de los cristianos allí. Tenemos con nosotros ya a Nieves Barrera, responsable regional de la Fundación Pontificia en esta región de Madrid Centro, para que nos lo cuente. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Pues sí, os voy a contar el recorrido del padre Fadi Assar, que es este sacerdote franciscano de Siria, que viene a contarnos cómo viven los cristianos en esta parte del mundo. Y va a ser una gira por diferentes sitios de España.
comienza el lunes 29 de junio por Huesca, donde a las 8 de la tarde celebrará una Eucaristía en la parroquia del Perpetuo Socorro y donde hablará de esta situación que viven los cristianos de Siria. Al día siguiente estará en Madrid, en varias parroquias. La primera en Alcorcón. A las 8:30 de la tarde estará en la parroquia de San José María Escriba de Balaguer, en la calle Copenhague 2, en Alcorcón. Y ojo, porque al día siguiente, el miércoles 1, estará en otra parroquia, en este caso en la zona de Aravaca, pero que también se llama San José María Escriba, que esta otra está en la calle Ganímedes 19 y allí se celebrará una Eucaristía a las 8:30 de la tarde donde también hablará de esta situación. El jueves irá para el sur, irá hacia Cádiz, donde a las 8 de la tarde habrá una misa con el padre Fadi y después a las 8:30 contará su testimonio. Esto será en la parroquia de Santo Tomás, en Cádiz. A continuación, el viernes 3 pasará por otra de las parroquias de Cádiz, por la parroquia de San Pedro y San Pablo, que está en San Fernando, y allí también a las 8 de la tarde habrá una Eucaristía y posteriormente a las 8:30 a continuación contará su testimonio. El día 4 de julio pasará por Talavera de la Reina, no podemos dejar tampoco esta zona. Habrá una misa a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Ildefonso y también contará su testimonio. El día 5 de julio se irá hacia Santander y estará a las 8 de la tarde en el Santuario de la Barquera, donde celebrará Eucaristía y contará su testimonio. El lunes 6 de julio pasará por Santander por la parroquia de Santa María de los Ángeles. Y finalmente volverá a pasar por Madrid, donde en la parroquia de Cristo Sacerdote, en la calle Aranda 52, a las 8 de la tarde, el día 7 de julio, celebrará una Eucaristía y contará su testimonio. Pues como veis, va a estar por muchísimos sitios, así que nadie se puede perder este testimonio tan interesante y que tanta esperanza nos da, no solo porque podemos conocer lo que viven allí y ellos pueden recibir nuestras oraciones y nuestras ayudas, sino porque ellos nos van a ayudar a vivir la fe en esta parte del mundo. Así que yo invito a todo el mundo que no se lo pierda. Tomamos nota y animamos a los oyentes de Radio María que estén cerca o incluso sean feligreses de algunas de estas parroquias a que acudan a estas charlas, puedan conocer ellos mismos al Padre Asar. Gracias, Neves Barrera, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora nos vamos a conocer otros eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada que tendrán lugar en los próximos días en otras partes de España. John. Pues sí, concretamente en Pamplona y en Valladolid, así que atentos los que vivís en estas dos ciudades. Vamos a empezar por Pamplona porque vamos a tener mañana 26 de junio a las 8 de la tarde una hora santa por los cristianos de Haití. Será en la iglesia de San Ignacio, en la avenida de San Ignacio número 3. Después el 27 de junio a las 7 de la tarde, también en Pamplona, misa y rosario por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Miguel, en la calle Francisco Bergamín número 17. Y en esta misma parroquia, el 30 de junio a las 7 de la tarde tendremos una misa y rosario otra vez por los cristianos perseguidos. Y en Valladolid, atentos los que estáis en Valladolid porque tenemos una adoración eucarística por los cristianos perseguidos mañana 26 de junio a las 10 de la mañana en la parroquia de San Ildefonso y otra adoración con misa por los cristianos perseguidos el 28 de junio a las 7 de la tarde que será en la parroquia de San Agustín. Todos estos y los demás eventos los tenéis en ayudalaiglesianecesitada.es en la pestaña de Agenda y Eventos. Así que todos estos, los de Valladolid, los de Pamplona y los de todos los sitios de España, los podéis tener ahí para acudir. Y vamos a poner todo este programa de hoy, todos los temas de los que hemos hablado particularmente a nuestros hermanos en Venezuela, en manos del Señor a través de este ratito de oración que hacemos a continuación. Oración por las víctimas del terremoto de Venezuela. Dios compasivo y misericordioso, dador de vida y amor, escucha nuestras oraciones y que nuestros gritos lleguen a ti. Lloramos con tu pueblo, escuchamos los lamentos desconsolados de niños y de mayores, sentimos la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos, contemplamos el silencio de pueblos desaparecidos, vemos la devastación. Dios del universo, abre nuestros corazones para sentir tu compasión.
Únenos a nuestros hermanos necesitados, consuela y sana a los heridos, a los afligidos, a los perdidos, fortalece al personal médico y de emergencia, refuerza la resolución de los gobiernos y de aquellos con poder para ayudar. Abre, a través de esta tragedia, los caminos hacia las alianzas y la paz. En tu nombre de misericordia, sanación y compasión te lo pedimos. Amén. Concluimos nuestro programa de hoy, que ha coincidido con esta terrible noticia de los 2 terremotos en Venezuela, con la que nos hemos despertado aquí en España. Hemos podido escuchar a un sacerdote que nos contaba esta última hora desde allí esos 2 mensajes por parte del arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior, y el obispo de Maracay. Así que nos unimos con ello y desde este programa y desde esta radio a todos nuestros hermanos en Venezuela, transmitiéndoles mucha fortaleza, esperanza, que no están solos, que les acompañamos desde la oración, particularmente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues esperemos que pronto también se abra esa vía para poder ayudar a Venezuela. Hemos también hablado con Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana desde Ucrania, Kiev. Le agradecemos también haber estado con nosotros y esa enorme catequesis que ha sido realmente su entrevista. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación, así que no os desconectes. Seguimos con el rezo del Ángelus y si Dios quiere nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves, ya nuevo mes, 2 de julio será para entonces. Muchísimas gracias, John Joseph Llewellyn Jones, amigo. Muchísimas gracias a ti, Josué Villalón. Gracias a José García, que ha estado en los controles. Nos despedimos y hasta entonces, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.